Mi viaje favorito este semestre fue cuando fui a Oporto, Portugal, con mi mejor amiga Gwyneth. Fue el mejor porque no pude dejar de reír el todo viaje. Todo era demasiado cómico. La primera día fuimos a la parque y vimos pavos reales y pollos vivos ahí. Mira este video. Los pajores eran muy ruidosos. No hay una regla sobre beber alcohol en las calles, así bebíamos el vino en el parque. Ese fin de semana bebimos mucho. Luego fuimos a discotecas con nuestras amigas del hostel. Esas personas nos llamaban las niñas locas porque bailábamos mucho. No comimos muchas comidas ahí. En lugar, solo comimos muchos pasteles de nata. Pienso que comí 7 pasteles cuando estaba ahí. También Gwyneth y yo disfrutamos de una cata de vinos y probamos vino Porto, cual tiene más alcohol de lo normal. Era divertido porque éramos los más jóvenes ahí. Después fuimos a otro parque para ver la puesta del sol. Aquí hay un video de lo bonita que era. Julia. Hola. Oporto era una ciudad hermosa y yo estaba muy triste de salir. Porque la ciudad era pequeña, pudimos caminar por todas partes. Ahora tengo muchas fotos de ese viaje. Quiero volver porque fue muy divertido. Espero poder tomar fotos más bonitas. Mi experiencia más interesante en España fue con mi Pompeo Fabra clase, porque era una clase sobre sostenibilidad. Me animaron a entender cómo la cultura de España impacta el medio ambiente. Debido a esta clase, he aprendido más sobre la cultura de Barcelona. En la clase, trabajaba en un grupo para investigar la industria agrícola. Para nuestro proyecto, tuvimos que hablar con los locales sobre los orígenes de su comida. Por ejemplo, fuimos a la boquería para preguntar a los vendedores de dónde obtienen su carne de cerdo. Aprendimos sobre las granjas en España y que cerdos se utilizan para el jamón ibérico. Fue interesante para mí porque el jamón ibérico es más popular en España que en Nueva York. Quería entender cómo los diferentes alimentos afectaban a la cultura en España. Fue divertido para mí también porque me gustaba practicar mi español con los vendedores y probar el jamón que vendían. Los vendedores me dijeron que las originales del jamón son de los cerdos ibéricos negros cultivados en el sur de España. Este semestre he aprendido mucho. He aprendido lo importantes que son los amigos cuando está a miles de metros de casa. He aprendido a comer tanto chocolate como quiero. He aprendido que puedo caminar tan lento como quiero. He descubierto cosas que nunca he aprendido como un estudiante en Fordham Universidad en Nueva York. Lo más importante que aprendí fue relajarme y disfrutar de cada momento. Antes de venir a Barcelona, no pude relajarme. Tuve 3 trabajos y mucha tarea de mis clases. Siempre
pensé que tenía mucho trabajo que hacer, pero la cultura en España me enseñó a divertirme. Descubrí que puedo aprender y divertirme al mismo tiempo. Puedo practicar español cuando pido helado. Puedo estudiar la historia mientras observo los edificios de los famosos arquitectos Gaudí y Montagnier. Puedo aprender las dificultades del turismo y la gentrificación visitando lugares tanto locales como turísticos. No necesito estar solo estudiante en la biblioteca para ser un estudiante interesado. He disfrutado de todas mis clases con mis profesores porque no sentí la presión de ser un estudiante perfecto. Por ejemplo, aquí hay un video de mis compañeros de clase y yo en clase. Nuestro profesor nos llevó al parque para aprender. Mi otro profesor Dio me enseñó el aspecto más importante de la cultura en España. Trabajan para vivir, no viven para trabajar.